Hola, muy buenas. Bueno, el otro día subí un vídeo que se trataba de calcular parejas de números amigos lo más grandes posibles. Entonces, bueno, os dejo el link ahí para ver la problemática, cómo hacerlo. Los números amigos pues son números en los cuales la suma de los divisores de uno son iguales al otro y la suma de los divisores del otro son iguales al uno. Entonces, os dejo el link por ahí para ver cómo estaba hecho el desarrollo más o menos obvio, ¿no? Entonces, el desarrollo obvio básicamente era esto, pues hacer una función que sea capaz de calcular la suma de los divisores de un número. ¿Cómo lo hacemos? Pues una variable para acumularlo, recorremos los posibles divisores que irán desde 1 hasta la mitad del número más 1 y si es un divisor pues lo sumamos y si no, y retornamos la suma. Entonces, para ver lo que tarda para generar el conjunto más grande de números amigos, pues hacemos por ejemplo una función, esta versión 1, le pasamos el máximo número al que queremos llegar. Para ver lo que tarda, pues aquí calculamos la hora de inicio y al final escribimos la hora de fin cuando acabe, y lo que hacemos es, pues para cada número vamos calculando la suma de sus divisores. Entonces miramos si el otro es menor que el que teníamos para no duplicar los elementos, pues miramos la suma de los divisores de este otro, y si esa suma de los divisores es igual al número que estábamos mirando, pues quiere decir que son dos números amigos. Aquí lo escribiría, y si no, no. Y esto es, como tarda mucho para ir viendo cada 1000 números que mira, pues para ir viendo que saca un puntito. O sea, si lo ejecutamos es igual que lo que estaba en el vídeo anterior. Yo que sé, por ejemplo, le metemos 10.000, le decimos que sí, que los calcule. Y bueno, pues aquí lo está calculando, y tarda pues 1,6 segundos en calcular. Mira, pues está muy bien. El problema que tiene esto es que si en vez de meter, por ejemplo, 10, le he puesto 10.000, ¿no? Pues le pongo, por ejemplo, pues 1.000.000 y que los calcule, pues veremos lo que pasa. Esto va calculándolos, pero a medida que los números van subiendo, evidentemente cuesta mucho más trabajo de calcular los divisores de los números, con lo cual pues es totalmente exponencial. O sea, este problema es, esto es 1.000.000 que tardará una barbaridad, y a partir de aquí es totalmente exponencial. Entonces me comentó uno de vosotros que sí, porque comenté en el vídeo que se podría optimizar teniendo calculado en alguna especie de árbol o algún sitio, teniendo calculados ya los divisores de números más pequeños para poder calcular los divisores de números más grandes. Entonces vamos a ver, está mirando, tampoco lo tenía pensado, ¿no? Pero he estado mirando de ver más o menos pues cómo se podría solventar y cómo se podría más o menos optimizar un poco este problema. Entonces, vamos a ver, esto aquí está. Por ejemplo, lo primero que podríamos hacer, una primera optimización que se nos podría ocurrir, es la siguiente. Es decir, vale, o sea, yo tengo por ejemplo el número 36, y el número 36, su descomposición en factores primos es 1 por 2 por 2 por 3 y por 3. O sea, esta es su descomposición de todos los factores primos que tiene. Sería 2 a la 2 por 3 a la 3. Entonces, realmente para ver todos los divisores han de ser la combinatoria entre estos elementos de aquí. ¿Cómo podemos calcular la combinatoria? Dice, mira, pues cojo el 1 y lo meto. Perfecto, ya tengo 1. Ahora cojo el 2. El 2 tengo que combinarlo él solo y con el anterior, con lo cual, pues al meter el 2, meto el 2 en el vector, y resulta que 2 por 1 es 2. Como ya lo tengo, pues no lo añado. Ahora viene este 2, pues lo añado también. Entonces, no lo añado porque ya lo tengo, pero 2 por 1 son 2, ya lo tengo. 2 por 2, 4, no lo tengo. Pues lo meto aquí. Ahora vamos a mirar el 3. Entonces, el 3 este no lo tengo, pues lo meto. 3 por 1 son 3, ya lo tengo, no lo pongo. 3 por 2 son 6. No está, pues lo añado. 3 por 4 son 12. No está, pues lo añado. Ahora metemos el otro 3. Como el 3 ya está, no lo metemos. Y entonces 3 por 1 son 3, está, no lo metemos. 3 por 2, 6, está, no lo metemos. 3 por 4, 12, está, no lo metemos. 3 por 6, 18, no está. Bueno, el 12 sí estaba. El 3 por 3, 9, no está, pues lo metemos. Y el 3 por 6, 18, pues lo metemos. Y el 3 por 12 no lo metemos porque ya son 36, y como es el mismo número, no es un divisor propio del número. O sea, los divisores son menores que él. Y esta sería una manera que parece un poco más complicada, pero que sería bastante más eficiente. La única cosa aquí es que tenemos que tener en algún sitio guardados todos los números primos. Tenemos que generar primero todos los números primos menores que los que vamos a hacer para ir haciendo toda esta combinatoria.
Entonces, para hacer eso, ¿qué necesitaríamos hacer? Para comprobar si realmente esto daría mejor resultado. O sea, lo primero que necesitamos es una función que nos calcule los números primos. Entonces, vamos a hacer, lo voy a meter por aquí, voy a ir poniendo todo el código. Entonces, podemos meterlo aquí debajo para ir viendo la siguiente versión. Entonces, para hacer una función que nos calcule los números primos menor que un número máximo, pues ¿qué teníamos que hacer? Pues nos hacemos un vector de números primos y para cada número desde 2 hasta el máximo que haya, pues si es primo lo metemos en el vector y si no es primo lo metemos. Pero ¿cómo sabemos que es primo? Mirando los primos que ya tenemos generados. O sea, para ver si es primo o no, tenemos que ver si es divisible por alguno de los que ya tengamos generados. Entonces, en principio, esto de aquí, el número, para ver si un número es divisor de otro, se puede acotar no solamente con la mitad del número, sino con la raíz cuadrada del número. O sea, el número, para que sea divisible por otro, tiene que ser como mínimo más pequeño que la raíz cuadrada del número. Entonces, si este es el máximo, pues para cada número que tengamos en el vector de primos que ya tenemos calculado, pues entonces, si es divisible, pues retornamos false porque no es primo. Si es mayor que el máximo, que hemos llegado aquí, si es primo porque no puede haber ninguno que lo divida. Y ya está, este sería el bucle que iría generando todo el vector de números primos. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a ir viendo cómo se ejecuta esto. Pues vamos a hacer, por ejemplo, pues p igual a calcular primos y le pasamos, por ejemplo, el número máximo 100, que hacemos print p, aquí exit para que no ejecute, y aquí veremos que esta función nos calcula los números primos menores que 100. Y lo ejecutamos, pues aquí tenemos el vector con los números primos menores que 100, y esta función nos hará falta para poder hacer la descomposición en factores primos del número. Entonces, una vez tenemos esta función, tenemos que hacer la función que nos devuelve los divisores del número. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta función? Pues con vamos a ver, bueno, primero voy a hacer una versión sin tener el vector de los números primos para que se vaya viendo versión 1, versión 2, no, directamente la otra, que tampoco haya mucha diferencia. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer la función esta de aquí, que nos retorne los divisores, y entonces la ponemos por aquí. Y esta sería la función getDivisores2, porque la otra no sé si tenía alguna, no, suma, es igual. La getDivisores2 está de aquí, claro, le pasamos un número y el vector de números primos que tenemos. Entonces, pues en principio creamos un vector de los divisores posibles del número, metemos el 1, porque es un divisor, aunque no se tiene en cuenta para hacer la suma de divisores, aunque a veces se dice si el 1 es divisor o no es divisor, le metemos el vector, y entonces, ¿qué vamos haciendo? Pues vamos probando con todos los primos y con el número. Si el primo que estamos mirando, este es NP, mira, si el primo que estamos mirando divide al número, lo apuntamos en los divisores y dividimos al número por ese número, y si no, pues pasamos al siguiente divisor, y así pues vamos calculando el vector de divisores. Y entonces este número de aquí pues nos retornaría los divisores del número. Por ejemplo, vamos a probarlo, pues p igual a getDivisores2, y le pasamos, yo que sé, pues el 36, que es 4 por 9, tenemos print p, pues nos debería dar pues ese vector que hemos visto antes. Bueno, hay que calcular aquí primos igual a calcular primos del máximo número, por ejemplo hasta 100, es igual, y aquí pues le pasamos los primos a esta función para que sea capaz de utilizarlos para darnos los divisores de ese número. Si lo ejecutamos, pues vemos que nos da eso, o sea, 1 por 2 por 2 por 3 por 3, o sea, 4 por 9, 36, que es el número. Ya tenemos el número dividido. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es la combinatoria. Hemos visto antes que ahora, una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer directamente es la combinatoria entre los números, ir combinando. Entonces vamos a hacer la función, voy a poner aquí la función de la combinatoria, y la función de la combinatoria sería esta de aquí. La función de la combinatoria, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que obtener los divisores, o sea, para ver los factores que tiene que combinar, tiene que obtener los divisores, que es lo que tenemos arriba, y apuntarse un vector con los divisores actuales que lleva, el vector. Entonces, para cada uno
de los números que encuentren estos divisores, ha de intentar combinarlo con todo lo que lleve hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos calculamos cuánto llevamos hasta ahora. Eso es importante porque tenemos que ver solamente hasta los que llevemos. Los que añadamos en cada bucle no se tienen en cuenta porque si no sería un lío. Entonces, tenemos aquí el número de combinatorios. Lo primero que hacemos es mirar a ver si el número se puede meter o no se puede meter ya en la lista de divisores. ¿Cómo lo sabemos? Pues si no está en la lista y el número es menor que el número igual el ANS sobraría porque no llegamos al número, pero si el número que vamos a meter, el número que estábamos mirando, no está ya en la lista, teniendo en cuenta que pueden haber factores repetidos, lo añadimos a la lista. Y entonces, para cada uno de los números que teníamos en el array de combinatoria hasta el que teníamos ahí, ¿qué es lo que hacemos? Pues calculamos el producto que ya teníamos calculado, o sea, el divisor que teníamos multiplicado por este número. Si ese número es menor que el que vamos a meter y no está en la lista, lo añadimos. Si está en la lista o es mayor, pues no lo añadimos. Y esto nos calcularía directamente las combinatorias. Es exactamente lo que está haciendo esta función. Si le echas un vistazo, es exactamente esto. Esto de aquí, a cada paso del bucle, es lo que está haciendo. La podemos probar, a ver qué hace. Entonces aquí, pues bueno, pues vamos aquí a combinar. Y combinar nos retorna el vector de divisores. Vamos a ver los divisores de 36. Si lo ejecutamos, pero los divisores de 36 son los que teníamos en la lista. Exactamente lo mismo que hemos visto antes allí, pues es lo que ha combinado para hacerlo. Vale, pues ahora que tenemos esto, la suma de los divisores, evidentemente, es este número de aquí. Entonces, vamos a hacer una segunda versión, entonces, con esto, utilizando esta función que calcula los divisores de esta manera. Vamos a hacer, igual que tenemos aquí la versión 1, pues la versión 1 estaba por aquí, pues vamos a hacer la versión 2. La meto aquí debajo de combinar. Y la función versión 2, vale, aquí lo que se pone, esto es la suma de divisores. Voy a poner aquí la función esta porque lo puse para que fuera más sencillo de entender. O sea, una vez que tenemos la combinatoria, la función suma divisores lo que hace es, a partir del número, llama a la combinatoria y retorna lo que valga la suma de todos los elementos del vector. O sea que esta función suma divisores lo que hace es combinar y retornar la suma. Y el programa sería exactamente el mismo, el que teníamos antes. Lo que pasa que en lugar de llamar a suma divisores, que lo calculaba sin tener en cuenta el array del vector de primos, ahora este tiene en cuenta el vector de primos, los calcula y los pone. Entonces voy a quitar esto de aquí, ¿ya? Y vamos a hacer el programa de pruebas y vamos a meter la segunda opción para comparar los dos métodos, a ver si hemos ganado algo o si no hemos ganado nada. Vamos a ver, ejecutar la versión 2 y se lo pasamos. Y bueno, vamos a ejecutar, a ver qué hace. Si ejecutamos, por ejemplo, le ponemos 10.000, que ejecute la primera versión. La primera versión ha tardado 1,5 segundos, la versión 2 ha tardado 244 milisegundos, bastante menos, y el cálculo de los primos, que está aquí, pues no ha tardado prácticamente nada. O sea que, veamos que para obtener, por ejemplo, los 10.000 primeros, pues ha mejorado muchísimo. Si, por ejemplo, el de 100.000, vamos a hacerlo, por ejemplo, con 100.000. Ejecutamos, le pasamos 100, que haga la primera versión. Esta se ve que tarda mucho, vamos a ver, vamos a ejecutar directamente la segunda versión. 100, ejecutamos, le decimos que no haga la primera y que sí haga la segunda, y a ver qué tarda la segunda versión haciendo 100.000. Tarda un poco, pero ya se ve que tarda muchísimo menos que la otra. O sea, tarda 11 segundos, la otra me parece que tardaba 400 segundos. Si lo hacéis y lo ejecutáis, veis la diferencia. O sea que esto es bastante más óptimo. Lo que pasa es que, claro, aquí a partir de 100.000, como le metamos 1.000.000, ya tardaría muchísimo. O sea, volvería a pasar exactamente igual y tardaría muchísimo. Entonces vamos a ver otra versión, otra aproximación que podemos hacer, que se trata de hacer lo siguiente. Esto gastará mucha memoria, pero será muchísimo más rápido. Pero fijaros una cosa, si yo tengo, por ejemplo, la descomposición en divisores del 36, yo tengo, por ejemplo, imaginar que ya tengo calculados
los divisores del 36 y que ahora quiero calcular divisores del 72. Como 72 es 2 por 36, o sea, seguro que para un número grande, seguro que es o es primo o es múltiplo de 2 o de 3 o de 4 de algunos de los que tenga anteriormente. O sea que para cada número nuevo que yo quiero comprobar sus factores, una de dos, o es primo, con lo cual vale directamente 1, o sea, lo que es la suma de los primos, la suma de los divisores valdrá 1, o bien puedo encontrar un número intentando dividir por 2, por 3, por 5, por 7, o sea, por los factores primos que ya tengo calculados. En este caso, como es divisible, es 2 por 36, ¿qué ocurriría? Que tengo aquí arriba lo que tenía calculado del 36, luego los divisores de 72 serán los del 36 más los posibles que sean 2 por alguno de ellos, porque es divisible por 2, porque es 2 por 36, pero pueden estar repetidos. Entonces aquí me he calculado abajo pues 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 6, 2 por 9, 2 por 12 y 2 por 18. El 2 no lo metería porque ya lo tengo, el 4 no lo metería porque ya lo tengo, pero el 6 tampoco lo metería porque ya lo tengo, pero el 8 sí lo metería porque no lo tengo, el 12 no lo metería porque lo tengo, el 18 no lo metería porque lo tengo, el 24 sí porque no lo tenía y el 36 también porque no lo tenía. Con lo cual los divisores del 72 son estos que son resultado de los que ya tenía del 36 más los posibles que pueda generar por el divisor que hace que 72 sea igual a 36 multiplicando por cada uno de ellos. Es un poco rebuscado, pero ¿qué es lo que pasa? Que esto me obliga a tener todos los cálculos que he hecho ya con cada uno de los números guardados, porque el que encuentre o bien será primo o bien será múltiplo de alguno de los que ya tenga y podré reaprovechar lo que tengo para calcular. Esta sería una opción que gasta memoria, pero bueno, se puede guardar en ficheros o lo que sea. Entonces vamos a ver cómo sería este método de aquí, cómo podríamos hacerlo. Entonces, vamos a ver. Vamos a una función que nos combine el histórico. O sea, esta función de aquí sería la que combina el histórico. Claro, esta función lo que recibe es un número que hemos de calcular, un vector con los primos que ya tenemos, todos los primos que nos hagan falta, y un vector del histórico de todos los números menores que él, con toda su descomposición en divisores. O sea, cada vez que calculamos la descomposición en divisores de un número, la guardamos en este vector. Entonces, en este vector tendremos en principio, este vector lo dimensionamos con todos los números que queramos calcular, y los que sean primos ya les ponemos directamente un 1 para saber que su combinatoria ha de ser 1. Entonces, lo que haya en este vector será o un none, si no los hemos mirado todavía, o un vector que tendrá la combinatoria ya calculada para los que ya hayamos mirado. Entonces eso está hecho para que los primos se calculen automáticamente y no gasten nada, porque son los más costosos de calcular. Entonces, si vamos a calcular el número num y ya lo tenemos en el histórico porque no es none, pues retornamos, no hace falta hacer nada, ya lo tengo calculado. Si no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar en los números primos a ver cuál es el primero que divide a el que tenemos. Entonces, el primer número que divide al que tenemos es el que nos dice el número en el que tenemos que fijarnos. Si tenemos, por ejemplo, 72, el primero que nos divide es 2 y nos dará 36. Pues en ese 36 hay que mirar. Entonces, el número original sería ese 36. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una copia de lo que tenga ese 36. Lo que tenía ese 36 calculado hasta ahora, nos hacemos una copia. Y entonces le añadimos automáticamente el número original. O sea, el número original, ¿por qué? Porque ese número no estaba contenido en la copia, pero seguro que es divisor del otro. Miramos el número de combinatorias y para cada uno de los elementos calculamos el producto del divisor que estamos mirando por el divisor que hemos encontrado. Si es menor que el número y no está en la lista, lo añadimos. Si no, no, que es lo que hemos visto antes en el procedimiento para hacerlo. Y ya está. Y entonces ahora en histo de num, que es el histórico de ese número, nos guardamos la combinatoria de los elementos que hemos calculado para este elemento, o sea, su descomposición en divisores. Y ya está.
esto que pues aquí return true o return false es igual, esto nada, esto esta función solamente retorna porque calcula y ya está. Entonces esta es la que combina el histórico. ¿Cómo sería la versión 3? Utilizando esta función que combina el histórico. O sea, utilizando esta función que combina el histórico, podría quedar de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es calcular los números primos, igual que en el anterior. Entonces, nos hacemos un vector histo con el histórico de todos los números que queremos calcular, que en principio son none porque no están calculados. Metemos en el histórico de 0 y de 1 un vector vacío para que no sea none, pero que sepa que no tiene divisores. Por si solamente es divisible por 1, pues que sepa que no lo tiene. Y entonces lo que hacemos aquí es machacar el histórico y todos los primos les ponemos un vector que vale 1. O sea, para todos los primos, su descomposición en factores primos vale 1, siempre, para cualquier número primo. Entonces ahora, para el resto de números, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llamar a combinar histo, que es el que calcula el histórico de este número, pero teniendo calculados los anteriores, porque le va pasando el vector y lo va recalculando. Calculamos la suma de el histo n, que es el que acaba de calcular, y si ese número es menor que el que estamos mirando, como el otro, como es menor, seguro que ya está calculado. Si la suma de ese otro elemento es igual al elemento que estamos mirando, lo imprime, y si no, no. Y esta sería la versión 3, es un poco enrevesado, pero realmente si ahora ponemos aquí, calculamos la versión 3, vamos a ponerlo con la versión 3, y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a comparar la versión 2 con la versión 3. Vamos a hacerlo hasta 100.000, por ejemplo, y meto, por ejemplo, pues 100.000, que no calcule la versión 1, que sí calcule la versión 2, está calculando hasta 100.000, toma su tiempo, pero realmente acaba bastante, me parece que eran 20 segundos, o por lo que tardaba más o menos, ¿no? Vale, 11 segundos. Y decimos versión 3, y ya está. La versión 3, claro, es que ha generado exactamente lo mismo. La versión 3 ha tardado medio segundo, no llega en generar exactamente lo mismo. O sea, la combinatoria, he sacado la combinatoria para que se vea que es lo mismo, exactamente igual. O sea, si esto lo quisiéramos ejecutar, por ejemplo, hasta 1.000.000, la versión 2 tardaría muchísimo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a estrujarlo, a ver qué es capaz de hacer. Si, por ejemplo, le ponemos aquí pues 1.000.000, que no calcule la versión 1, que no calcule la versión 2 y que sí calcule la versión 3. Ahora lo que sí tarda un poco es en calcular el millón de elementos de números primos iniciales. Aquí está calculando esto 1.000.000 y ya estaría. En 7 segundos tiene calculado los números amigos menores que 1.000.000. Y lo que ha tardado en calcular los números primos es un segundo. Si lo ejecutamos y le pongo 10 millones, vamos a ver qué pasa con 10 millones. No, aquí no. 10. Que no calcule la versión 1, que no calcule la versión 2 y que calcule la versión 3. Ahora tardará un poco en calcular los números primos menores que 10 millones. Eso le cuesta un poco. Es una faena inicial que hay que hacer para poder optimizar el resto de lo que va a calcular. Aparte ya digo que Python es bastante penco. O sea, esto hecho en C, en C Sharp, en C++, iría muchísimo más rápido. Pero bueno, o sea, vale, pues ya lo ha calculado. Aquí está, ya ver lo que tarda en calcularlos, los 10 millones, ya va por 9 millones, no, 11, no, 1, sí, 1,8. Vale, pues aquí vemos lo que va tardando. Realmente pues se le ve bastante agilidad. O sea, claro, está haciendo un montón de cálculos y tiene un montón de memoria pillada para poder hacer todo esto, pero fijaros que ahora mismo la agilidad que lleva sacando aquí los números, que lleva ya 4 millones, hasta que llegue a 10, pues será bastante más agilidad. Aquí por ejemplo no está encontrando ninguno, o sea que tarda aquí por ejemplo ha encontrado alguno que le ha costado mucho para llegar a calcular, porque se ve que era múltiplo de algún primo, bastante complicado, pero es el resultado de lo que tenemos. Vale, voy a dejar, lo paro y a ver lo que tarda. Bueno, pues ya ha acabado, pues 104 segundos es lo que ha tardado en calcular los números amigos menores que 10 millones, y ya estaría. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. No sé si habrá algún método más que se pueda optimizar más, porque realmente el problema de cálculo de números primos es un problema bastante gordo. Entonces supongo que hay por ahí montones de cosas que han hecho los matemáticos para optimizarlo. O sea, realmente hay formas de encontrar números primos
que cumplan determinadas propiedades, los números de Mersenne y tal, pero no aseguran que encuentres todos los números primos. Entonces realmente la manera de calcular todos los números primos, y si el número es muy grande, pues no sé si hay alguna mejor, pero has de probar con todos los que tengas ya calculados, lo cual pues es bastante engorroso. Y la parte de esta de aquí, de ir deduciendo, pues claro, que si tienes un número y buscas cuál es el primer primo que lo divide, pues tienes que patearte, en el peor de los casos, todos los primos que tienes calculados. O sea que siempre es un problema, y aparte pues el algoritmo este tendría un problema más añadido de que gasta mucha memoria, aunque claro, es muchísimo más rápido que los anteriores. Pues un saludo.